¿Qué es lo que me lleva a querer ser más santa? A mí y a ti. No es la corrección de Dios. Es que Él me ama mientras todavía soy una pecadora. Es que Él me ama mientras aún no soy perfecta. Es que Él me ama mientras todavía me equivoco. Es que Él me ama mientras yo habría desistido de mí muchas veces, pero Él dice, no, yo te amo. Las naciones por herencia, los confines de la tierra en posesión. Empower 2026, potenciados para actuar con autoridad espiritual. ¿Quién estuvo en la conferencia? Levante la mano. ¿Y los demás dónde estaban? Fue hermoso. La próxima semana les haremos un resumen. Dios nos habló mucho, fue muy bonito. Me preguntaron cómo logré reunir a todos estos predicadores porque son personas muy ocupadas. Y yo respondo, a través de la amistad. ¿Quién sabe que la amistad es algo muy importante? La amistad a veces es un amor profundo porque ni siquiera mezclas el sexo ahí dentro. Es realmente un amor puro. Y es importante tener amigos. Dile a las personas que están cerca de ti, es importante tener amigos. El amigo ama en todo momento, pero recuerda, el verdadero amigo no solo te ama cuando estás mal, el verdadero amigo también te ama cuando estás bien. Es mucho más difícil amar a alguien que está teniendo éxito, porque muchas veces nos comparamos con la gente, en cambio estar feliz por el éxito del otro, feliz de que está logrando algo, que ha recibido un ascenso, feliz de que está ganando cualquier cosa en su vida, eso significa, wow, eres realmente mi amigo. No importa que gane yo, lo que importa es que ganes tú. Un verdadero amigo se alegra cuando el otro gana. Amén. Por supuesto, también tenemos que estar presentes en los momentos difíciles, pero es importante estarlo también en los buenos tiempos. Así que, gracias a Dios, tenemos tantos amigos y ministros maravillosos de cuyas vidas aprendo muchísimo. Intercambiamos pegatinas. Uno te revela una palabra y es maravilloso saber que el reino de Dios está lleno de gente maravillosa. Yo sé que las noticias solo hablan de la gente que no vale nada y también esa gente está en el reino de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. ¿Quién ha visto alguna vez un campo de trigo? En fin, somos realmente chicos de ciudad. Somos 5 los que han tenido. Den una vuelta por la Toscana, por Umbría, así, ¿no? Que ahora hay para ver. En Lodi, mira, invitan a Lodi, hay plantaciones. Cuando vas allí y ves ese campo de trigo, yo viví mucho tiempo en Umbría, así que me gustaba estudiarlo. ¿Ustedes ven que son idénticos? Cuando crecen el trigo y la cizaña, crecen idénticos, pero solo en la cosecha. Por eso la Biblia dice que será el fin de los tiempos, la cosecha. Hay una diferencia y tú entiendes quién es el trigo y quién es la cizaña. ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es? Que la cizaña está vacía, no tiene semillas y permanece erguida, mientras que el trigo está tan lleno de semillas que inclina la cabeza. Por eso cuando vengan los ángeles, ellos sabrán, aquellos que no dan fruto y se han quedado erguidos, esa es la cizaña. El trigo inclina la cabeza ante Dios y da mucho fruto. Amén. Entonces, aunque hay gente que no vale nada, repitan conmigo, aunque hay gente que no vale nada, el reino de Dios está hecho de gente maravillosa como ustedes. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, eres una persona maravillosa, eres especial, Dios te ama, eres fantástico. Entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Estás listo? Dile a tu amigo con el que hablas desde el inicio del evangelio, ¿estás listo? El título de mi predicación es La locura de los placeres y la locura del amor de Dios. ¿Qué significa locura? ¿Quién es una persona loca? Locura, una demencia. Entonces, la locura de los placeres, porque a veces los placeres pueden ser una locura si vivimos para ellos, y la locura del amor de Dios que no escatimó a su propio Hijo y lo puso en una cruz. Y tú dices, a través de la muerte se llevó todo, una locura, nadie lo habría podido imaginar jamás. La Biblia dice que hizo un espectáculo público de los principados y las potestades. El diablo había planeado tantas cosas, pero nunca pudo imaginar que a través de la muerte tendríamos vida. Tanto es así que la Biblia dice que cada vez que Dios levantaba a un profeta, el diablo hacía todo lo posible por destruirlo. Pero cuando llegó su hijo, entonces ahí todo cambió. Nunca pudo imaginar la estrategia de Dios. Amén. Y entonces venimos aquí
Bien, entonces vamos a la palabra de Dios. Es muy importante que comprendamos, leamos y nos alimentemos de la palabra de Dios. Digan conmigo, yo debo alimentarme de la palabra de Dios. ¿Quién sabe que en la Biblia hay algunas palabras para hablar de revelación? Logos y rema. ¿Quién ha oído hablar de esto alguna vez? Logos, palabra escrita. Digan conmigo, logos, palabra escrita. Rema, palabra revelada. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo continúa este verso? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el primer principio es que en la Biblia el hombre no vivirá solo comiendo. Sé que en Italia es difícil decir esto. El hombre no vivirá solo comiendo, sino que el hombre también vivirá, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Muchas personas comen y tienen hambre, incluso leen la Biblia y tienen hambre, pero la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra no se traduce como logos, no se traduce como palabra escrita. Por lo tanto, no basta con leer la Biblia, porque está diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Rema, la traducción aquí no es logos, palabra escrita, sino rema, palabra revelada. Significa que cuando leo la Biblia, no debo solo leer la Biblia, sino que debo leerla hasta que reciba una palabra que viene del cielo, que toca mi corazón. La palabra revelada alimenta el alma. Así que hay gente que lee la Biblia, hay quienes la abren solo para cumplir con la tarea. Y la Biblia dice que si quieres ser una persona saciada, di conmigo, saciada. Esta saciedad viene de la revelación de la palabra de Dios. Esta saciedad viene de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia es el libro más amado y más odiado del mundo. Pero hasta hoy se han vendido más de 4,000 millones de copias. ¿No es maravilloso? Y aunque muchas personas hablan en contra de la Biblia, sus libros quedan en las estanterías después de algunos años de haber causado polémica. Y la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. ¿Amén? ¿Quién ha oído hablar alguna vez de Richard Dawkins? Este es un hombre que escribió un libro recientemente que se llama The God Delusion. ¿Lo han escuchado alguna vez? The God Delusion se hizo famoso, la ilusión de Dios en italiano, diciendo que Dios no existe, usando la ciencia en contra de Dios. Y así sucesivamente. Al principio fue una gran polémica, pero hoy casi nadie lo lee ya. Su libro está en las estanterías de las bibliotecas. Dentro de poco estará cubierto de polvo, pero la Biblia sigue siendo el libro más leído del mundo. Seguimos vendiendo Biblias, la gente sigue leyendo la Biblia, así que es inútil que escribas en contra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solo un libro, digan conmigo, la Biblia no es solo un libro, la Biblia es la palabra de Dios. Miren qué interesante, en 2 Timoteo 3 del 16 al 17 dice así, toda la escritura es inspirada por Dios, digan conmigo, es inspirada por Dios. Es útil enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado para toda obra. Bien, ¿quién quiere sentirse completo? ¿Quién quiere estar bien preparado para cada trabajo? ¿Bien? Y fíjense en este término, la única vez que aparece en la Biblia, el término griego es theopeneustos. ¿Aprendemos griego? Theopeneustos. Díganlo una vez más. Theopeneustos. Y significa exactamente exhalado por Dios, soplado por Dios. Así que toda escritura es inspirada, pero no significa solo inspirada, como si Dios solo hubiera dado una idea. Esta palabra theos peneustos significa que toda escritura es un soplo de Dios. Es Dios quien sopla su palabra sobre la gente, ¿no es maravilloso? No es solo una inspiración, es el aire que viene del corazón de Dios y Él crea con su palabra. Amén. Y dice que si sigues esta palabra será útil para reprender, corregir, educar y para que seas completo y preparado para toda buena obra. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ahora vamos a hablar del tema que es la locura, porque es muy importante que leas esta palabra tratando de alimentarte de la Biblia. Hay gente que hace la tareíta. ¿Quién ha hecho alguna vez la tareíta? 5 capítulos al día.
3, que si tú lees 3 capítulos al día y 5 capítulos el domingo, lees la Biblia. Y todo en un año, es poquísimo. Te toma 10, 15 minutos, pero no estoy diciendo que así es como debes hacerlo. Debes leer hasta que Dios te hable a través de su palabra. Amén. ¿Cuántas veces has estado en una prédica y has dicho, linda, bonita? ¿Cuántas veces, en cambio, Dios te ha hablado y esa prédica la recuerdas toda la vida? Porque hay una diferencia entre la palabra revelada y la palabra escrita. Entonces yo puedo venir aquí y decir muchas cosas, pero cuando Dios te habla, esa palabra, ¿cómo te vas a casa? Saciado. Qué hermoso, he recibido esta palabra de parte de Dios. Incluso cuando estamos orando, cuando tú oras, estás ahí orando, hablas con Dios, estás ahí y estás adorando a Dios. Hoy yo adoraba a Dios, estaba en la plaza de Giovanni frente al Duomo. Con mi amiga me levanté a las 5:30 porque dije, tengo que adorar a Dios frente al Duomo. Así que oraba, puse música clásica suave que me gusta. Estaba allí y tú puedes adorar a Dios. Pero cuando Él se revela, cuando Él te habla, cuando su presencia llega, todo cambia. Te conmueves, tienes ganas de cambiar el mundo, estabas deprimido y de repente ya no lo estás. Pensabas, quién sabe qué haré, y luego dices, cambiaré, conquistaré. Esta es la palabra de Dios, nosotros debemos buscar la revelación. La palabra revelar significa quitar el velo, aquello que antes no veías y que empiezas a ver. ¿Alguna vez te ha pasado de leer la Biblia 100 veces y luego una persona te habla de esa palabra y dices, parece que nunca la he leído? ¿A quién le ha pasado esto? Esto se llama revelación, es Dios quien quita el velo y te hace ver. Detrás de las palabras, detrás de su presencia, detrás de cada cosa. Y por eso la Biblia dice, no solo de pan vivirás, sino de toda palabra vivirás. Revelado que viene de la boca de Dios cuando Dios habla a través de su palabra y su presencia. Amén. Entonces es muy importante, díganme, es muy importante. Hay otro teólogo suizo que se llama Karl Barth, que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es así. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es Dios quien sopla su palabra. Amén. Y él dice, sin embargo, otra cosa interesante, dice que la Biblia no está aquí para explicar la ciencia, aunque no va en contra de la ciencia. La Biblia es un libro que te enseña a tener una relación con un Dios maravilloso y te revela que incluso las personas que tal vez idealizamos son personas humanas, llenas de defectos, que Dios toma en sus manos y transforma en maravilla. Amén. La Biblia dice, por ejemplo, de Moisés, que era un hombre iracundo. Moisés vio a uno allí y lo mató. Estaban discutiendo, hablando. Pero la Biblia dice un poco más adelante que Moisés se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Así que no importa de dónde partas, importa a dónde llegarás. Digan conmigo, no importa de dónde parto, importa a dónde llegaré. Por ejemplo, cuando digo la palabra Jacob, ¿en qué piensas? ¿Sabías que la palabra Jacob, el nombre Jacob, es el nombre que aparece más veces en la Biblia? En absoluto, más que María y José, más que cualquier otro. Jacob, ¿por qué? Porque Jacob era el padre de las 12 tribus. Cuando hablo de Jacob, ¿en qué piensas? Piensas en un chico, ¿verdad? Piensan en un chico que se está yendo de casa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos años creen que tenía? ¿Un adolescente? No, Jacob tenía 77 años y todavía vivía con su mamá. Así que italianos son bienvenidos al paraíso. Italianos, todavía tienen una oportunidad. Dices, yo solo tengo 40 y todavía vivo con mi mamá. Vamos, él tenía 77 años. Miren cómo imaginamos las cosas porque vemos películas, pero hasta los 77 años. Y piensen, él conoció a Jesús. Bueno, no, a Dios. Porque en esa época no estaba Jesús. A los 97 años, o sea, 20 años después, es cuando se encontró con el ángel, si lo recuerdan, en el valle de Abot, que luego él llamó Penuel, que significa el rostro de Dios. Él tenía 97 años. Diles a las personas que están cerca de ti que todavía hay tiempo, no importa. Uno dice, pero yo ya no soy joven. Está perfecto. Y miren, para alguien que vivió 147 años, convertirse a los 97, o sea, no es que estuviera convertido. ¿Quién sabe dónde? Así que es muy importante. Cuando lees la Biblia, descubres, lees, investigas y descubres
Una cosa muy importante es que de cerca nadie es normal. Si esa persona ahí, de cerca nadie es normal. ¿Idealizamos demasiado a las personas? ¿Sí o no? A veces idealizan. Incluso a mí, porque estoy en el escenario y el escenario hace algo que crea, en fin, una cierta distancia. Y la gente piensa que yo cuando como hablo en lenguas. La gente piensa que no voy al baño, por ejemplo. Y luego tal vez cuando estoy ahí comiendo con ellos, yo recuerdo varias veces, cuando he ido hasta alguna conferencia, estábamos comiendo con la gente y ellos así. ¿Pero eres normal? Estaban decepcionados porque decían, ¿cómo que eres normal? Y yo quiero decirte, cuando estamos bajo la unción de Dios, yo también me amo más cuando estoy aquí, porque esto es el Espíritu Santo. Te enamoras de lo que Dios hace en la vida de la gente, pero nosotros es una guerra entre pobres. Amén. Por eso la Biblia dirá, todo es vanidad. Digan conmigo, todo es vanidad. Ahora quiero leer con ustedes algunos pasajes del libro de Eclesiastés. Quiero mostrarles las 7 vanidades. Digan conmigo, las 7 vanidades del placer. ¿Están listos? Porque la Biblia dice que el placer es vanidad, así que las 7 vanidades del placer. La primera vanidad es la vanidad de la alegría y del vino. La vanidad de la alegría y del vino. Y la Biblia dirá, yo dije en mi corazón, vamos, quiero ponerte a prueba con la alegría y disfrutarás del placer. Y he aquí que también esto es vanidad. Yo dije de la risa, es una locura, y de la alegría, ¿de qué sirve? Tomé la decisión en mi corazón de abandonar mi carne a las atracciones del vino. Y aun dejando que mi corazón me guiara sabiamente para obtener, para aferrarme a la locura, para ver qué es lo bueno, lo que los hombres hacen bajo el cielo durante el número de los días de mi vida. Así que la primera locura es la locura de la alegría del vino. Él dijo, me entrego a la loca alegría. Y después de que te entregas a la loca alegría, no te importa nadie, haces lo que quieres, quieres ser feliz. Y después de haber hecho todo, descubres que todas esas cosas te dan una alegría quizás momentánea. Pero, ¿quién que ya haya pasado una de esas noches absurdas ha vuelto a casa más vacío de lo que salió? Confesemos nuestros pecados. ¿Cuántas veces te has metido en cosas en las que no querías meterte? Y luego volviste a casa más vacío que antes. Y él dice, la primera vanidad, la vanidad de la alegría y la vanidad del vino. En Italia conocemos bien el vino. Segunda vanidad, la vanidad del trabajo. Pensamos, si tengo un mejor trabajo, si gano mucho. Eclesiastés 2, 4, 6, él dice, he emprendido las grandes obras. Construí casas para mí, planté viñedos, hice jardines y parques para mí y planté árboles, incluidos árboles frutales de todo tipo. ¿Y qué vio que fuera pura vanidad? Porque la vanidad es así. Es una ilusión pensar que si tienes eso serás más feliz y entonces empiezas a pensar, si me caso seré una persona feliz. Y luego te casas y dices, ¿quién me mandó a hacerlo? Pero no es culpa del esposo o de la esposa, es que la felicidad no está ahí. No puedes delegar la felicidad en otra persona. La felicidad es algo tuyo. No puedes decir, si me caso con esta persona seré más feliz o menos feliz. Porque la felicidad es algo que está dentro de nosotros y viene de una relación con Dios. No puedes delegarla en otro. Nadie podrá hacerte feliz como tú mismo querrás. Es una búsqueda continua que nunca termina. Y él dice, lo había hecho todo. Estamos hablando del hombre más sabio del mundo. Digan como el hombre más sabio del mundo. La Biblia dice que nadie será más sabio que Salomón. Así que el hombre más sabio del mundo. Que también cometió un montón de errores porque de cerca nadie es normal, ¿verdad? Muchas veces hablamos de Salomón solo por la parte bonita, pero ¿han notado que Salomón transgredió la ley de Dios? ¿Han notado que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas? Nadie en el mundo ha tenido un harén tan grande. Él se casaba para hacer alianzas políticas. Y para hacer alianzas políticas, se casaba con mujeres que no eran de Dios, mientras que la ley de Dios decía que no te unas con una persona infiel. Por causa de Salomón, el trono de David. Y prácticamente la nación de Israel fue dividida en dos, 10 por un lado y 2 por el otro.
Por este hombre sabio, por eso les digo, aunque tengas algo hermoso, todos tienen cosas hermosas y todos tienen partes en las que debemos trabajar. Todos nosotros luchamos con algo, digan conmigo, todos nosotros luchamos con algo. Hay un área en mi vida y en la tuya en la que estamos luchando por vencer, pero venceremos, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Es una certeza que yo venceré, digan conmigo, es una certeza que yo venceré, es seguro que venceré, pero para vencer debo luchar, para vencer debo competir. No existe victoria sin lucha, sin competencia. Y aquí él está diciendo, el hombre más sabio del mundo, mira, he comprado tierras, jardines, he construido cosas inimaginables y ¿saben qué he entendido? Que después de haber construido eso es vanidad. ¿Sabes cuando uno dice, cuando tenga ese coche y luego es el coche, la primera semana yujú, la segunda yujú, la tercera, ya quieres otro juguete porque te acostumbras a ese coche, porque te acostumbras a esa familia, porque te acostumbras a ese trabajo, también te acostumbras a ese dinero, porque todo es vanidad. Digan cómo es vanidad. La tercera vanidad es la vanidad de las riquezas, Eclesiastés 2, 7, 8. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve rebaños y manadas en gran número, más que todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata, oro, riquezas de reyes y de provincias. Me procuré cantores y cantoras y lo que deleita a los hijos de los hombres, es decir, mujeres, en gran número, 1000. ¿Y qué le sucedió? ¿Cuál es la conclusión? Esto también es vanidad. Tras un momento de placer, al cabo de un rato termina en nada. La otra vanidad, la vanidad de la sabiduría, Eclesiastés 2, 12, 16. Luego me puso a examinar la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué hará el hombre que sucederá al rey? Lo mismo que ya se ha hecho. Y vi que la sabiduría tiene ventaja sobre la necedad, así como la luz tiene ventaja sobre las tinieblas. Y el sabio tiene los ojos en la cabeza, mientras que el necio camina en la oscuridad. Pero también reconocí que ambos tienen el mismo destino. Por eso dije en mi corazón, como le sucede al tonto, así me sucederá a mí. ¿Por qué entonces he sido así? ¿Inteligente? Y dije en mi corazón que esto también es vanidad. En efecto, ni del sabio ni del necio permanece como un recuerdo eterno, porque en los días venideros todo será un tiempo olvidado. Lamentablemente, el sabio muere, al igual que el necio, así que también la búsqueda solo de la sabiduría. No estoy diciendo que la sabiduría no sea buena, pero ya sabes, esas personas que viven como súper intelectuales viven solo ahí haciendo investigaciones. Y dice, al final se olvidarán de ti que hiciste las investigaciones y de aquellos que no las hicieron. ¿De qué sirve vivir solo para esto? Quinta vanidad. He aquí la vanidad de la mortalidad. Eclesiastés 2, 14, 15 dice, el sabio tiene los ojos en la cabeza, mientras el necio camina en la oscuridad. He puesto los dos pasajes. He reconocido, bueno, el mismo pasaje que habla de la muerte, es vana la muerte. Porque al final todos terminamos muriendo, independientemente de lo que hayamos hecho. La vanidad de la tristeza, Eclesiastés 2:17. Por eso odié la vida, porque todo lo que se hace bajo el sol me resultó odioso, ya que todo es vanidad. Un correr tras el viento. Después de que él lo intentó todo, estaba disgustado. ¿Quién alguna vez ha estado disgustado? Mirando las cosas en el mundo, qué asco. ¿Alguna vez has mirado a alguien una situación diciendo qué asco, qué odioso? Y sin embargo dice, incluso este tipo de tristeza, de lamento, no lleva a nada si termina solo en el lamento. Y esto también es vanidad. Y luego tenemos la vanidad de la herencia que reside en los eclesiásticos 2, 18, 20. ¿Dónde dice eso? También odié todo mi trabajo, en el que he trabajado bajo el sol, y debo dejar el disfrute del mismo a quien venga después de mí. ¿Quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, será dueño de todo el trabajo que he realizado con esfuerzo y sabiduría bajo el sol. Esto también es vanidad. Así llegué a perder toda esperanza en mi corazón por todo el esfuerzo que he realizado bajo el cielo, bajo el sol.
Y pensé precisamente en esto, trabajo, 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 para dejarlo todo a los hijos que a veces se matan por tu herencia. Ustedes saben, yo soy un pastor, cuánta gente he visto matándose porque quieren la herencia, porque mi padre dejó más esto a mí y a él y a ella y a él y a ella. Y entonces gasten todo, no lo dejen todo ahí. Yo sé que estamos en Italia y que trabajas toda la vida para casar a los hijos, para que vayan a la universidad, todo lo que quieras. No, gasten su dinero, sus hijos construirán su vida como ustedes. Ustedes construyeron la suya. Sé que esto es algo cultural, pero no tiene sentido. Haces 1000 sacrificios, disfruta de tus sacrificios, vete de vacaciones, haz cruceros, haz como mi madre que compra 200 televisores para la misma casa.